¿Cómo vamos? Faltan dos, profe, instrucción y adiestramiento. ¿Qué? Yo ya estoy lista. Blanca, ¿nos puedes compartir, por favor, tu conclusión sobre educación, instrucción y adiestramiento? Sí, pues yo entendí la educación es como la educación desde casa, como los valores y pues el ser socialmente humano. Ok, Esa es para mí la educación. La instrucción la entendí como el que debes capacitarte o la capacitación para obtener diferentes habilidades o capacidades. Y el adiestramiento pues hacía referencia a la disciplina militar. Entonces yo le puse adiestramiento, disciplina, por ejemplo, solo recibir la orden, y hacerlo sin pensar en otra cosa, o sea, sin pensar en si está bien o está mal, o sea, yo nada más recibo la orden y lo hago. ok, gracias. Ujú. Fátima, Vane. Yo Ah, puse la educación también, para mí también es como uno, o sea, se va desarrollando, es a lo que entendí, te vas desarrollando pues a las capacidades que tiene cada persona sobre, pues sí, porque es diferente lo de los valores que te van inculcando, pero también cómo te vas desarrollando como persona.
y la instrucción le puse en cómo nos, la forma de cómo podemos nosotros transmitir una enseñanza, algo así yo entendí. Y Ok, el adiestramiento, pues sí, lo mismo que Blanca, o sea, seguir una orden, pues. ok, gracias. Vane, Me basé más como a la escuela, no sé si esté bien, pero en educación yo le puse como la forma en la que pues nosotros ayudamos a que comprendan, analicen y logren, o sea, los temas claros, o sea, que tengan todo claro. En la instrucción le puse el explicar como las dinámicas, las principales actividades y lo que queremos lograr en cada actividad. Y en adiestramiento le puse que el que ya ellos entiendan la dinámica y que logren hacerlo de manera más sencilla y rápida, sin necesidad como de explicarles nuevamente detalladamente lo que queremos lograr. ok, miren, estos tres, muchas gracias. Esos tres elementos, aunque parecieran como muy cuadrados en algunos sentidos, en la práctica educativa los seguimos utilizando en cosas o acciones pedagógicas cotidianas. Por ejemplo, cuando el niño se ve envuelto en una situación, en un conflicto, desde la parte educativa, hacemos que reflexione, le preguntamos cómo se siente, cómo está, por qué lo hizo, generamos un pensamiento crítico con ellos. En la instrucción, como pedagogos, como docentes, nosotros capacitamos en conocimiento a los niños, ¿sí? Y en el adiestramiento pareciera que no lo existe, pero sí hay. Por ejemplo, el hecho de que como maestro estemos impuestos a que, hablando de mi persona, antes de iniciar cualquier clase, les digo, vamos a iniciar. En este momento tienen 2 minutos para escribir fecha, valor y nombre. Eso es adiestrarlos, darles una orden. Y ya saben que la fecha va en un lugar del cuaderno, el valor, ya saben qué valor estamos trabajando y su nombre. Y es una orden que les estoy dando. O por ejemplo, todos los cuadernos, a mí en lo personal, les pido que tengan margen de acuerdo al color del campo formativo. Y eso es parte del adiestramiento, son órdenes que damos nosotros. O el simple hecho de que estamos en formación. Hace poquito veía un meme de ahora que está con el FanFest, no sé si ustedes lograron ver, pero que estaban formados, ¿no? Y aunque pareció de risa, pero, y a son de burla, pero empezaron a formarse y uno, dos, tres, tomar distancia, uno, dos, tres, para poder entrar, es decir, y también para poder tener un orden. Y esas son formas de adiestrar a los alumnos en el receso, cuando tocamos el timbre o la campanita. Hay ciertas órdenes que nosotros damos en educación que son irrefutables y que sí o sí tienen que ser así. O por ejemplo, el pedir permiso para ir al baño, ¿sí? Entonces, cambia en dándole un sentido pedagógico cuando nosotros lo utilizamos en el aula. Son tres conceptos que se hacen presente en la vida del docente. Bien, continuamos. Análisis de entidades educativas. El autor menciona 4 entidades que institucionalizan y regulan la conducta social mediante premios y castigos. Complétalas y explica brevemente cómo influyen cada una en la formación del sujeto. En un principio él habló mucho de religión. Decía, bueno, es que la religión también tiene su influencia en la conducta social, desde el premio o desde el castigo.
el Estado, la familia y la escuela. Vamos a realizar esta tablita y vamos a compartir nuestras respuestas. Tienen 4 minutitos para revisarla, por favor. Profe, ¿lo hacemos así igual en tabla? O solamente escriban la entidad y 2 puntos y seguido la descripción de cómo influye. Ah, ok.
¿Cómo vamos? A mí todavía me faltan los últimos dos, las dos entidades. Yo ya terminé, profe. ¿Puedes iniciar compartiendo, por favor? Sí, pues en la religión lo que yo entendí, porque lo volví a ver el video, fue, pues se basa en lo que habíamos platicado en las clases anteriores, como que la religión fue la base principal en la cual pues empezó como la educación, ¿no? En que fue la primera que, ¿cómo se puede decir? Pues sí, los que empezaron con la escuela y todo eso, algo así. Y el Estado, pues decía que se rige a través de, de todo su marco, así más o menos. Y que involucra lo correcto y no y lo incorrecto, o sea, como lo bueno y lo malo, lo que sí se puede hacer y lo que no. Y y pues sí que juridican nuestras conductas, o sea, son como que más, rígidos, por así decirlo, y la familia, pues que conforma su conducta, o sea, como los valores que nos dan nuestros papás, o sea, ellos como que nos dicen, ¿sabes qué? Eso está mal, eso está bien, o sea, nos llevan por ese camino que nos dice, pues sí, nos enseñan todos los valores desde muy pequeños, y pues la escuela es eso, nos rigen los límites
en un salón de clases, como cuando nos ponen el reglamento y también nos influye mucho el saber, deben saber y pues en la sociedad, ¿no? Como tal, pues todo lo que se aprende como tal. Pues Ok, sí, muchas eso fue lo gracias. que... Blanca, Fátima. Este, yo el primero de la religión sí es de lo que me acordé del video y los últimos tres es a lo que más o menos pues leí como varias veces para poder haberlo entendido. Pero en la religión yo puse que en el video mencionaban que todo lo relacionaban antes la doctrina con pues con la educación. Es a lo que yo entendí, por eso existía antes las escuelas como las de monjas, todo eso, porque antes todo era lo religioso. En el estado yo puse el cómo las personas se pueden ir preparando para, como ejemplo, ser un doctor, un arquitecto, algo así. Y la familia, pues, es lo que nos inculcan, que vienen siendo pues los valores, las creencias, la religión, etcétera. Y la escuela, yo puse que nos influye en el desarrollo, cómo te desenvuelves para, pues, socializar con las personas, como hacer amistades. Ok, muchas gracias. Blanca. Pues yo puse la religión, que es el adoctrinamiento, este, que la religión nos hace el adoctrinamiento como para su formación como ser humano. Y en el del Estado es lo que, como dijo mi compañera, nos dice lo que es correcto o lo que no es correcto, socialmente. Y en la familia, pues que la familia, influye desde, pues con la educación desde casa, con las costumbres, con los valores. Y en la escuela, este, yo le puse que es un conjunto de alineamientos donde nos, nos hace desarrollarnos socialmente. Ok, muchas gracias. Bien, para cerrar este segundo momento del análisis de las entidades educativas, recordemos que la religión es tan antigua que en el caso educativo, pues sí desarrolla una conducta social. ¿Cómo? Primero proporcionando un marco ético, pero que trasciende no solamente a cómo vivimos como ciudadanos, sino cómo queremos trascender como ciudadanos. Y esto se le conoce como un marco moral, ¿sí? Entonces, ese marco moral es de cómo debemos de ser. Ahí entra el deber ser, ¿sí? Entonces, la religión va a establecer normas de conducta que van a estar basados en los valores espirituales. Y entonces, estos valores espirituales lo que van a hacer es ofrecer algo para regular la conducta social. ¿Qué nos ofrecen estas normas espirituales o valores espirituales? Premios, ¿como qué? Como la salvación, como la paz interior, como el sentido de pertenencia hacia la comunidad. Y ustedes se pueden dar cuenta como cada religión, hablando de las religiones, las que sí son religiones, que son 4 o 5 religiones en el mundo, cada uno de ellos tiene una forma de salvación, de encontrar la paz, de encontrar un sentido de pertenencia a este grupo. Pero también, al mismo tiempo de que te ofrecen premios, te ofrecen castigos, te forman en un pensamiento de castigos. Por ejemplo, la culpa, por ejemplo, el pecado. Hay exclusión social en ciertas religiones donde, y de hecho lo podemos leer desde la propia historia de la salvación en los libros del Antiguo Testamento, ¿sí?
sobre todo en la mujer, ¿no? O por ejemplo en el templo de Jerusalén o en los otros templos del Antiguo Testamento donde solamente tenían permitido la entrada de los hombres, las mujeres tenían que quedarse en un cierto lugar. O por ejemplo, Dios, ¿con quién habló? Con puros hombres, nunca habló con mujeres. Entonces, son tantas cosas que ofrece la religión. ¿Y esto para qué? Para ofrecer una regulación del actuar del individuo. Si yo vivo, por ejemplo, los niños que nacen ya en un seno familiar que está regulada por una religión, los niños van a crecer bajo esa formación. A lo mejor no le dan sentido de chiquitos, pero ya de grandes dicen, bueno, a mí me formaron y me enseñaron qué es esto, ¿sí? Ahora, en cuanto al Estado, el Estado tal cual va a regular la convivencia de la sociedad a través de instituciones que van a proponernos ciertas leyes, cierta normatividad. Y este es un sistema de control, es un sistema, por así decirlo, como policial, que también va a aplicar premios y también va a aplicar castigos. Premios como la libertad, premios como el acceso a derechos, a subsidios, pero también castigos. Cuando una persona incurre en un delito, incurre en una conducta no deseada como parte de la sociedad, hay un castigo. Por ejemplo, multas, por ejemplo, la cárcel, la privación de la libertad tal cual, sanciones civiles, etcétera. Todo esto, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Bueno, pues entonces asegurar un orden público. La familia es el núcleo, eh, llámese cómo está conformada la familia. Entendamos la familia como el agente, el núcleo principal en la cual existe la socialización, independientemente de cómo esté conformada. En la familia se transmiten valores, en la familia se transmiten costumbres, formas de ser, de vivir, de tener un comportamiento y afecto. Y entonces, la influencia de la familia es fundamental para la conducta social, ¿sí? Ahora, la escuela es institucional, la escuela va a regular, es un agente de socialización y por lo tanto, al ser un agente de socialización es secundaria. ¿Por qué? Porque el primer agente de socialización es la familia. La escuela nos va a ayudar a introducir al sujeto, a la persona, en la cultura de lo formal, que era de lo que se hablaba, en la cultura de la instrucción. ¿Sí? Porque a lo mejor la familia solamente va a educar, pero no va a instruir. Y entonces ahí es donde entra el trabajo de la escuela. Disciplinas, horarios, reglamentos, etcétera. Que también la misma escuela, en la conducta social, se va a regir por premios o por castigos. ¿Dudas en este segundo momento de análisis de entidades educativas? No, ninguna. ¿No? Ok, No. continuamos entonces. Bien. Esto no se va a escribir como tal en nuestro cuaderno, lo vamos a realizar a manera de plenaria. Vane, el video hace una distinción clara entre estos términos, ética y moral, porque el autor sostiene que la educación debe fundamentarse más en principios éticos que en valores morales. Yo pienso que éticos porque pues es más como, ¿cómo se puede decir? O sea, como más, ay, no, es que, como profesional, de una manera más clara, por así decirlo, que la moral. Ok, Bueno, eso pienso yo, no sé. gracias. Blanca, Am, dice que debe fundamentarse más en los principios éticos, este, porque, bueno, yo entendí que es para el bienestar del ser humano, bajo sus derechos que tiene. Este,
Pues sí, los derechos universales del humano. Por eso Sí. dice que debe de fundamentarse más en los derechos éticos que en los morales. Gracias. Fátima. Este, pues yo pienso que él decía eso porque los derechos de los principios éticos te hacen hacer, pienso yo, como mejor persona, ¿no? O sea, te ayuda a, a ser mejor persona ante la sociedad, algo así. Ok. Vamos a cerrar esta pregunta con lo vigente. En el marco jurídico de nuestro país, en la propia Constitución, habla de que la educación ha de ser, va a cumplir tres principios. Obligatoria, ¿sí? Es decir, universal, ha de ser que laica y ha de ser gratuita. En el segundo elemento es donde nos centramos. ¿Por qué tiene que ser ético? Porque lo ético va a funcionar más para a nivel social. Lo moral funciona para grupos, y en lo moral trasciende lo religioso, ¿sí? A su momento explicaba, lo moral va a tener trascendencia religiosa. Lo ético es en cuanto a sociedad. Ahora, en la segunda pregunta, dice, producto versus proceso. Actualmente, el sistema educativo suele enfocarse en la generación de competencias medibles. Explica la diferencia que establece el autor entre hablar de productos, es decir, de la instrucción, y procesos de educación. Blanca. Este, decía que, decía que la educación es como el proceso. Yo eso entendí, que la educación es como el proceso y, por ejemplo, la instrucción es el producto, porque en la educación es como se va llevando el proceso y el producto, lo que vamos a hacer, o sea, a agarrar como producto sería la instrucción. Ok, Fátima, no se me revuelva. Eh, la de instrucción es más como se puede decir como la educación de, como más de técnicas, ¿no? Ujú. La instrucción más de técnicas y de la instrucción se basa a más largo. Ay, no. Ok, Vane. Pues yo, o sea, la educación, yo pienso que es más la enseñanza, o sea, el cómo son las cosas, el para qué y el por qué. Y la instrucción es ya como tal lo que sabemos, lo que ya aprendimos y cómo lo vamos a relacionar eh, o sea, en distintas áreas, por así decirlo. Ok, gracias. Bien, terminamos esta pregunta con lo siguiente. La educación es un proceso que nos ayuda a la integralidad o a la formación integral del ser humano, es decir, ser persona. La instrucción nos ayuda a desarrollar habilidades. Estas habilidades se vuelven competencias en cuanto el sujeto ya entra en interacción con otro a aplicar esas habilidades que adquirió en cuanto a la educación, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? Al realizar una u otra acción que se le pide. Bien, ¿cómo vamos a terminar nuestra sesión? Ustedes van a realizar este último ejercicio de aplicación, que es un caso práctico,
en su cuaderno y lo vamos a compartir en la próxima sesión. Les voy a dejar el video en un momentito más para que lo revisen y lo puedan realizar. ¿Les parece? Sí,